Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, este video es con el objetivo de volver a recapitular los temas ya vistos en las sesiones virtuales. La primera sesión virtual del día 26 de marzo, de la cual vamos hoy a hablar, pueden encontrar el material que se trabajó ese día en el apartado de Schoology, en la carpeta que lleva por nombre sesión virtual número 1 del 26 de marzo, en donde se van a definir los 10 preguntas para dar paso a la explicación de la gramática universal, que sabemos que es una teoría que se basa en la adquisición y en el aprendizaje de una lengua. Esta puede ser una lengua materna, una segunda lengua, pero que también es una teoría que parte ya de una teoría previa establecida por el mismo Noam Chomsky y que se llama gramática generativa o gramática transformacional. Vamos a empezar. La primera pregunta es, ¿qué es la gramática generativa? Vamos a definirlo como lo hicimos en clase y vamos a decir que es una serie de marcos teóricos especializada en el estudio de las lenguas, basados en un conjunto de normas o principios que son capaces de predecir combinaciones gramaticalmente correctas. Es decir, todos aquellos principios gramaticales, hablamos de las estructuras que pueden hacer posible un enunciado, es decir, todas esas categorías gramaticales, sustantivo, pronombre, verbo, artículo, y que al momento de unirlas por medio de una estructura hacen distintas combinaciones. Las bases de la gramática generativa se encuentran en la gramática oracional, la gramática estructural y, por último, la gramática generativa. La gramática oracional se centra en el estudio de la lengua escrita, en especial en la lengua literaria, es decir, a través del lenguaje oral, y obviamente se basa en la sintaxis y la morfología, teniendo en cuenta que la lengua debe ser normativa, que se va a limitar solamente a lo propio, a lo correcto. Después con esto llega la gramática estructural, es decir, en donde la lengua se sostiene como un sistema social y abstracto, y que con el paso del tiempo contribuye a estudios de fonética y fonología. Recordemos que la gramática estructural tiene sus bases en el estructuralismo lingüístico por Ferdinand de Saussure, que obviamente que tenía como propósito el estudio de la lengua y el habla, hablamos del lenguaje, en la sociedad y en la etnología, es decir, de qué manera las oraciones comunican o fungen en el medio social. Por último llega la gramática generativa, en donde se exponen reglas transformacionales, es decir, que una oración tiene distintos usos. Por ejemplo, cada oración que se mantiene escrita tiene dos partes, la superficial y la profunda. Hablamos de una oración superficial, es decir, como está escrita, y una oración profunda, la estructura es digamos, las distintas maneras de decir una oración estructural. Por ejemplo, hoy es un día maravilloso. Eso es una estructura superficial, como está escrita, pero también tenemos estructuras profundas que pueden variar de acuerdo a de qué manera puedo decir que hoy es un día maravilloso. Distintas oraciones. El día de hoy es maravilloso el día de hoy, maravilloso es el día de hoy. Entonces, es decir, que la gramática generativa a la vez dice que el lenguaje es finito. ¿Por qué? Porque tiene solamente categorías gramaticales, acordémonos que son 9, pero también es infinito porque a partir de esas categorías gramaticales podemos hacer un sinfín de oraciones. La segunda pregunta tiene que ver con quién postula la gramática generativa. La respuesta es, se postula por Noam Chomsky, quien nace el 7 de diciembre de 1928 en Estados Unidos y que ha sido una figura
trascendental en el campo de la lingüística, y no solo en la lingüística, sino en áreas de la economía, de la sociedad, de la política. Y gracias a sus trabajos ha resaltado en el siglo XX y en parte del siglo XXI en los trabajos de lingüística y ciencia cognitiva. La pregunta número 3 tiene que ver con el origen de la gramática universal, que bien habíamos dicho que es el origen basada en la teoría de la gramática generativa. Para Noam Chomsky, la psicología y la lingüística no pueden estar separadas. Por eso es que esta materia por lo regular suena muy abstracta, es decir, que tiene que ver con aspectos cognitivos, que hablamos de psicología, un poco de neurolingüística, y aspectos de lingüística, es decir, el uso del lenguaje. Bueno, en general tenemos que la definición de Chomsky a través de la gramática generativa es que es a system of principles, conditions, and rules that are elements or properties of all human languages, not merely by accident but by necessity. Well, in this part, en este apartado, dice que es un conjunto de principios, condiciones y reglas y que son elementos o propiedades de todas las lenguas humanas, no solo por accidente, sino por necesidad. Entonces, bueno, hablamos de cognición, es decir, cuando un ser humano empieza a emitir sus primeras palabras, lo hace por necesidad y no solo por accidente. Ajá. Entonces, cuando el ser humano empieza a emitir los primeros sonidos, las primeras palabras, es porque atiende a una necesidad, ya puede ser biológica o una necesidad emocional. Bueno, para el autor Roger Bacon fue aquel primero que propone el estudio de la gramática universal. Bueno, este personaje, un personaje muy importante en la lingüística en la Edad Media, propone que la gramática es substancial y que todas las lenguas tienen una gramática universal. Es decir, que para el año de 1270 este autor fue el primero que establece esta teoría, que todas las lenguas en el mundo, hace un estudio con el latín, que tienen similitudes. Posteriormente, ya con los estudios de la lingüística en la Edad Moderna, con Saussure, con los funcionalistas, con los estructuralistas y por último los distribucionalistas y los generativistas, en donde ya encontramos a Chomsky, ya definen esta teoría como algo más concreto que parte de la psicología y del cognitivismo. Bueno, vamos con la otra pregunta. ¿Cuáles son las características de la gramática universal? Es muy importante definir estas características como algo en general, es decir, aquellas que complementan esta teoría y que fundamentan la adquisición y el aprendizaje de idiomas. Bueno, el punto principal de la teoría es la gramática. También hablamos de las estructuras gramaticales, el decir cómo se forman las oraciones. Hablamos de un input. Un input, acuérdense que por su significado en inglés, es la entrada de información que en español se llama aducto. Y, por ejemplo, esta información, cuando va entrando en los primeros años de vida, es muy importante que al hacer uso de la lengua en estos primeros años sea de manera apropiada para que después el niño pueda manejar las estructuras de una manera más correcta. Bueno, también hablamos de Universal Grammar, ya hablamos de Grammatical Features Inventory, es decir, el cómo los niños reciben el léxico, las estructuras gramaticales, la fonética y fonología, los sonidos de las palabras, que posteriormente le van a dar al niño un buen intake, que hablamos de intake, que quiere decir el procesamiento de la información. Posteriormente hablamos de estructuras mentales y principios, es decir, que bueno, ya está el input,
estamos en intake y en esta parte donde el niño internaliza todo el conocimiento y posteriormente llega al proceso de output o educto en español, perdón. Es un proceso en el cual después del procesamiento de la información, del léxico, de las estructuras gramaticales, el niño por fin puede producir. Y posteriormente es importante detallar este concepto que se llama lexicon. El lexicon hablamos de un inventario lingüístico del hablante de la primera lengua o segunda lengua y que corresponde a las categorías gramaticales, al vocabulario y que es parte del ser humano cuando éste va aprendiendo una lengua. Aquí podemos ver las características: gramática input, universal grammar, cuando el niño internaliza el sistema, que hablamos de intake, y cuando hace un output, cuando conscientemente internaliza los sistemas, las reglas y los principios. La siguiente pregunta tiene que ver con qué es el aprendizaje y la adquisición. Bueno, numerosos autores, partiendo primero de la pedagogía, hablamos de Montessori, hablamos de Rousseau, un poco con los psicólogos también, con Vygotsky, con Ausubel, y bueno, también dentro de la lingüística, con Chomsky, hablamos también de los generativistas. Hay una discusión entre estos dos conceptos. Bueno, algunos mencionan que son distintos, pero bueno, allá en la actualidad se ha hecho algo muy dual, es decir, que uno depende del otro. Pero el aprendizaje, por lo regular en segundas lenguas, tiene que ver con una adquisición del conocimiento, con las experiencias de manera más formal. Mientras que la adquisición la requisición de los conocimientos de manera inconsciente, de manera natural. Es decir, un aprendizaje que va surgiendo a través del tiempo y, por ejemplo, en los alumnos de las primeras lenguas o segundas lenguas, en este caso, es un aprendizaje que va surgiendo con el paso del tiempo, que no ha sido precisamente estimulado, no ha sido precisamente a base de experiencia, como en el aprendizaje. Otro concepto fundamental para entender qué es la gramática universal es el concepto de interlengua o interlenguaje, que es el sistema que el estudiante de una segunda lengua o L2 va construyendo a medida que va aprendiendo la segunda lengua. Es decir, que el uso de la lengua materna va a ser fundamental para que el estudiante aprenda la segunda. Como yo les comentaba, con un ejemplo sencillo. Es decir, es el bastoncito que el estudiante de la segunda lengua va utilizando en ese proceso de adquisición y aprendizaje. Que después, con el paso del tiempo, con la proficiencia, es decir, el dominio de la segunda lengua, el alumno requiere menos del apoyo de su L1. ¿Qué es la competencia lingüística? Dentro de la gramática universal es importante entender qué es la competencia. Bueno, la competencia lingüística es la capacidad innata que corresponde al hablante u oyente idealizado para asociar sonidos y significados conforme a reglas inconscientes y automáticas. Es decir, es toda capacidad cognitiva que tiene un hablante de la L1 o L2 cuando asocia los sonidos con los significados. Es decir, una competencia lingüística tiene que ver mucho con la cognición. ¿Cómo se desarrollan las competencias lingüísticas dentro de una lengua? Por medio de las experiencias, por medio de la práctica, por medio del uso de las reglas conscientes y automáticas. Es decir, cuando un ser humano es competente en su lengua materna o en su segunda lengua, es decir, que lo hace de manera inconsciente, automatiza las estructuras gramaticales para contestar. Por ejemplo, yo les hago una pregunta: How are you?
¿cuál sería la respuesta? Inmediatamente me dirían I'm fine, I'm good, I'm not good. Depende del estado de ánimo. Pero ustedes ya tienen esa competencia porque ya han recibido input de esa lengua, es decir, la entrada de información, lo analizan y después el output, es decir, ¿qué voy a contestar de acuerdo a esa pregunta? Esta última pregunta tiene que ver con algo muy personal. ¿Cuál es el papel de la gramática universal en la adquisición de lenguas? Bueno, la gramática universal es una teoría fundamentada por Noam Chomsky. Es una teoría que tiene relativamente aspectos psicológicos, aspectos cognitivos y sobre todo lingüísticos. Es de suma importancia considerar a esta teoría porque es una teoría de adquisición muy completa y que sobre todo basa a su conocimiento, basa su estructura en la gramática. Es decir, la adquisición de lenguas, el aprendizaje de estas se encuentra en un punto que se llama gramática. Entonces, el papel que representa la gramática universal en la adquisición como teoría y obviamente a ustedes como lingüistas es muy importante porque al saber de esta teoría podemos entender cómo es el aprendizaje y la adquisición de lenguas a partir de otro punto de vista. Entonces, dejo esta pregunta para ustedes. ¿Cuál es el papel de la gramática universal en la adquisición de lenguas? Entonces, esta respuesta la dimos cada uno de nosotros en la sesión. Y bueno, hasta aquí termino con la explicación de esta primera sesión. Fueron 10 preguntas, las cuales pueden encontrar en el apartado que ya mencionamos al principio del video y que pueden ir contestando o reafirmando. Muchísimas gracias, chicos. Para cualquier duda, comentario o sugerencia, ya tienen mi información. Gracias.